Muy buenas tardes, mi nombre es Itzel Berenice Sánchez Santiago, soy alumna del 4 cuatrimestre de la licenciatura de Pedagogía y hoy en la materia de estadística les hablaré sobre tabla de frecuencias. Como ya sabemos, una tabla de frecuencias es aquella que nos muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias, que esta se utiliza más que nada para variables cuantitativas o cualitativas ordinales. Es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presenten numéricamente en las características tanto para tener una distribución o de un conjunto de datos o muestra. Esta consta en un seguimiento, en un orden en el cual en la primera columna se ordena de menor a mayor los diferentes valores que tiene la variable en el conjunto de datos. En la segunda y tercera columna se ponen las frecuencias absolutas y las frecuencias absolutas acumuladas. En las columnas cuarta y quinta, en estas se encuentran lo que son las frecuencias relativas y las frecuencias relativas acumuladas. Y por último, en las columnas sexta y séptima, esta nos representa lo que son las frecuencias relativas y la frecuencia relativa acumulada, como tanto por porcentajes, que es multiplicando las dos frecuencias por sí. En cuestión del tema de elaboración de reporte de resultado, esta nos ayuda más que nada a posibilitar tanto como el tipo de reporte a elaborar. Nos ayuda a tomar decisiones con base a los resultados obtenidos. Y también tiene un seguimiento o un orden en el cual se debe de construir. En primer lugar tenemos la portada, como ya sabemos, incluye el título de la investigación, tanto como el nombre del autor, los autores o quien lo está patrocinando. En el 2, que es el índice, como ya sabemos, es la tabla de contenidos que va a incluir todo el documento, tanto la investigación, en el cual sabemos que se diferencian por numeración. Del punto 3 tenemos lo que es el resumen, que constituye el contenido esencial del reporte de investigación y usualmente incluye el planteamiento del problema e hipótesis, al igual que los resultados más importantes y principales conclusiones. En el punto 4 tenemos la introducción, que es de una manera concreta de saber de qué se va a hablar y más que nada tener el planteamiento del problema, como algunos objetivos, preguntas, unas justificaciones, etc. En el quinto punto tenemos lo que es revisión de la literatura. En esta incluyen y más que nada como teorías o estudios que se utilizaron, más que nada relacionados con el planteamiento del problema, y se hace un sumario de los temas y hallazgos más importantes que se hayan señalado en la investigación. En el punto 6 tenemos los resultados. Esto son el producto del análisis de los datos, en el cual regularmente es en el orden de análisis descriptivos de los datos, análisis inferenciales para responder a las preguntas o probar hipótesis. Y tenemos conclusiones. Esta más que nada se derivan a las conclusiones que se hacen, recomendaciones de que se obtienen de las investigaciones, se analiza bien la implementación de la investigación, al igual que se responden algunas preguntas de la investigación, dando a conocer que si se cumplieron o no los objetivos. En las conclusiones debe de redactarse más que nada todo lo que se solucionó, lo que se pudo retomar del problema o la investigación. En cuestión de la biografía, esta ya sabemos que tiene que incluir el autor, en el cual aparezca 2 o más veces, en el cual nosotros tenemos que organizar las referencias o todo lo que implementamos en nuestra investigación.
Las apéndices pues son resultados útiles que más que nada pues describen con mayor profundidad pues los materiales que se llevaron a cabo o los materiales que se tomaron en cuenta. Y pues eso sería todo. Gracias. Hola, mi nombre es Gisela Márquez García, estudio la licenciatura en Pedagogía en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla. El día de hoy vamos a hablar sobre la interpretación y presentación de datos de la sesión número 11 de generalidades y variables. Como bien sabemos, pues la estadística es una herramienta que facilita el trabajo profesional y la formación académica. Nos permite tener un plan de acción que ayude a solucionar algunas problemáticas que se presenten dentro de la institución. Es por eso que se recurre a los métodos estadísticos para poder obtener información, poderla analizar y posteriormente interpretar y brindar pues soluciones a las problemáticas presentes. Entonces, lo primero que se debe de hacer es recopilar información. Esto se va a hacer por medio de varias técnicas. Y una vez que ya tenemos los datos, debemos cerciorarnos de que sean claros, de que sean confiables. Y posteriormente está la organización de estos datos en una tabla, una matriz de datos, que nos va a permitir una mejor visión de ellos. Y después se lleva a cabo la presentación de estos datos, es decir, los datos que se recopilaron son presentados a los individuos por medio de textos, por tablas o gráficas. Posteriormente se lleva a cabo un análisis para posteriormente poder dar una interpretación más amplia con mayor significado a pues todos los datos que se presentaron. Es decir, que se van a poder extraer conclusiones, se van a permitir formular hipótesis. Para poder brindar una interpretación mejor se requiere de un plan de análisis o un tratamiento ya sea cuantitativo o cualitativo que se les dará a la información. Para poder realizar bien un análisis de los datos es necesario primero una organización donde estén organizados los datos de una manera legible, de una forma sistemática, en una tabla, un cuadro, para tener una visión más amplia de todos los datos. Posteriormente se requiere de la síntesis, es decir, sintetizar los datos, que es la reestructuración o reelaboración de la información de formatos nuevos o diferentes para poder cumplir con los requisitos del trabajo. Aquí es muy importante pues poder comprender la información extraída para poderla presentar como un producto, es decir, con nuestras propias palabras. Posteriormente está la descripción. Esto consiste en explicar los datos de una manera oral o escrita, dando una imagen o una idea completa de ellos a través de lo que son los gráficos o las tablas. Para la presentación de los datos se debe cumplir con 4 requisitos fundamentales, que es la introducción, donde se brinda pues una visión más amplia del tema, de los puntos principales a tratar. Se intenta atraer la atención de la audiencia o de los individuos a los cuales se va a presentar la información. Posteriormente está lo que es la exposición del método utilizado, es decir, mostrar toda la parte técnica de la que dispusimos
se define el método que se utilizó, las herramientas de análisis de los datos estadísticos que se hayan usado para obtener la información que va a contener pues nuestro estudio. Posteriormente está la exposición de los resultados obtenidos, es decir, exponer el contenido de los datos y defender su validez. Aquí podemos hacer uso de las herramientas de visualización de datos como los gráficos o las tablas, que nos van a permitir una mejor interpretación o una mejor exposición. Y por último están las conclusiones, es decir, a lo que se llegó a través de esta investigación, a través de este análisis. Debemos mostrarnos firmes con los resultados, sin dar muchas justificaciones o explicaciones que son irrelevantes, para que tenga éxito esta presentación. Hola, mi nombre es Gisela Márquez García, estudio la licenciatura en Pedagogía en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla. El día de hoy vamos a ver el tema tablas de frecuencias y elaboración del reporte de resultados para la materia de estadística en la educación. Primero, las tablas de frecuencia son una tablas o matrices de datos que muestran la distribución de los datos mediante sus frecuencias y se utiliza para revisar variables cuantitativas o variables cualitativas que son ordinales. En sí, la tabla de frecuencias es una herramienta que nos va a permitir ordenar los datos que muestran numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos de la muestra, es decir, el número de veces que se repite el evento o el dato en una muestra. Por lo regular, este tipo de tablas se construyen en un orden. En la primera columna se ordenan de mayor a menor los valores que tienen las variables en un conjunto de datos. En las siguientes columnas, que podrían ser en la segunda y en la tercera, se ponen las frecuencias absolutas y las frecuencias absolutas acumuladas. En la cuarta y quinta se ponen las frecuencias relativas y las frecuencias relativas acumuladas. Y ya al último pues se pueden añadir dos columnas más, donde se representa la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada como tanto por ciento. Es decir, que se colocan pues en sí los porcentajes que se obtienen multiplicando las dos frecuencias por 100. En sí, la tabla de frecuencias es una herramienta que nos va a permitir ordenar nuestros datos, realizar las operaciones y sacar resultados para poder hacer nuestro histograma. Y de esta forma pues ya podemos comunicar o dar a conocer estos datos. Con respecto a lo que son la elaboración del reporte de resultados, primero vamos a ver qué son. Se puede decir que es un documento que se presenta al terminar una investigación en torno a un tema específico. El reporte de investigación tiene que ser claro y preciso. Se tiene que presentar pues toda la información donde se describa el trabajo que se realizó, las conclusiones. En sí pues es comunicar a una audiencia los hallazgos a los que se llegaron a partir de la investigación que se realizó. Primero se tiene que considerar qué tipo de reporte se va a elaborar.
puede ser el académico, cuyas partes deben ir incluidas en el documento, que son la portada, pues donde se va a incluir el título de la investigación, los autores, su afiliación institucional, el nombre de la organización, la fecha, el lugar. Posteriormente está lo que son los índices, donde se lleva el contenido, los capítulos o los apartados o subapartados, con la numeración y las características de la tipografía. Posteriormente se tiene que incluir lo que es el resumen, es decir que se da un reporte de la investigación más resumido, digámoslo así, donde se incluye el planteamiento del problema, hipótesis, el método y los resultados más importantes, y las conclusiones y descubrimientos de una manera breve. Posteriormente está lo que es la introducción, donde se incluyen los antecedentes, pues brevemente tratados, pero de una manera muy específica y concreta. También se incluye el planteamiento del problema, los objetivos y preguntas de la investigación, también el contexto de la investigación, como sus variables o cómo y cuándo se realizó. También se debe de incluir lo que es la revisión de la literatura o marco teórico, donde se incluyen y comentan las teorías que se manejaron y los estudios previos que fueron relacionados con el planteamiento. Se hace una revisión de la literatura que se consultó y también se deben incluir los resultados que pues son el producto del análisis de los datos que obtuvimos a través de los métodos estadísticos. Regularmente el orden es análisis descriptivos de los datos, análisis inferenciales, para responder las preguntas y probar hipótesis. Y por último se incluyen lo que son las conclusiones, en donde se dan las recomendaciones o las implicaciones que tienen. Se establece cómo se cumplieron los objetivos y se dan pues las conclusiones, de tal manera que se facilite la toma de decisiones con respecto de una teoría, de un curso de acción o de una problemática. También ya al final se deben de incluir las biografías que se consultaron, o bueno, las lecturas o los reportes que se utilizaron para la investigación. En sí, un reporte nos permite tener una visión holística de cómo fue toda la investigación, a las conclusiones a las que se llevaron, los procedimientos que se utilizaron para poder llegar a las conclusiones y poder brindar soluciones para la mejora de la institución. Buenos días, mi nombre es Lucía Méndez Reyes, estudio la licenciatura en Pedagogía en el Instituto de Educación Digital en el Estado de Puebla, Campus Ixtacamaxitlán. La materia correspondiente es Estadística en la Educación, con el asesor Rafael Ríos Bonilla. Las sesiones 11, Interpretación y presentación de datos, generalidades y variables. La interpretación es un proceso mental mediante el cual se trata de encontrar un significado más amplio de la información. Esto es lo que nos va a permitir extraer conclusiones en cuanto al problema.
las variables, la formulación de hipótesis, así como el marco teórico elaborado por la persona que investiga, en este caso el investigador. En cuanto al análisis, consiste en descomponer la información, que posteriormente se describe qué tipo de tratamiento se le dará. Al interpretar la información es darle sentido. Para poder realizarlo, necesitamos tomar en cuenta la secuencia, verificación y edición de cuestionarios aceptables, edición y depuración de datos, donde estos datos serán procesados y analizados con el uso del software. Para la interpretación de datos se necesitan 4 requisitos. 1. Introducción. 2. Exposición del método utilizado. 3. Exposición de los resultados obtenidos. Y 4. Conclusiones. Dentro de las generalidades, encontramos que el análisis de datos se utiliza en muchas industrias, en la mercadotecnia y recursos humanos y académicos. En las variables, para que los datos sean efectivos, se deben de analizar muy bien. Para ello, hay que analizar datos cualitativos como también los datos cuantitativos. Como lo estudiamos anteriormente, los cualitativos se basan más en entrevistas, en observación, en discusiones, y las cuantitativas se presentan en forma numérica. Eso es todo, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Lucía Méndez Reyes, estudio la licenciatura en Pedagogía en el Instituto de Educación Digital en el Estado de Puebla, Campus Ixtacamaxitlán. La materia correspondiente es Estadística en la Educación, con el asesor Rafael Ríos Bonilla. La sesión correspondiente es sesión 12, tabla de frecuencias y elaboración de un reporte de resultados. La tabla de frecuencia es, como su nombre nos dice, es una tabla que muestra, en este caso, en estadística se le conoce distribución de frecuencias a la agrupación de datos en categorías. Aquí se utilizan para variables cuantitativas o cualitativas. Mediante esta tabla podemos ordenar los datos. Los elementos de las tablas de frecuencias están los datos, que son los valores de la muestra recogida. La frecuencia absoluta, NI, es el número de veces que aparece un determinado valor. La frecuencia absoluta acumulada, N mayúscula I, es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores. La frecuencia relativa, FI, es la proporción de veces que se repite en determinado dato. La suma de las frecuencias relativas es igual a 1. Y la frecuencia relativa acumulada, F mayúscula I, es el número de observaciones menores o iguales. Entonces estamos utilizando 5 columnas. 1 para valores 2 y 3, frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. 4 y 5, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. También nos dice que también se pueden incluir más columnas. En la elaboración de reporte de resultados, para la elaboración nos podemos basar en factores como posibilidades que son creativas, elementos gráficos o publicaciones APA. Es necesario definir el tipo de reporte a elaborar, los usuarios o receptores que tomarán las decisiones y el contexto en el cual se presentará. Académico. Se utilizan estas secciones: portada, índices, cuerpo del documento, puede ser resumen, sumario, introducción, revisión de la literatura o marco teórico, método, resultados, discusión, referencias o apéndices. Y los no académicos se utilizan portada, índices, resumen ejecutivo, método, resultados y conclusiones y apéndices. Dentro de la portada está el título de la investigación, nombre del autor y su afiliación institucional, fecha y el lugar. En los índices, tablas de contenidos que incluyen capítulos, apartados y subapartados. En resumen, contiene contenido esencial del reporte de investigación, que incluye planteamiento del problema e hipótesis, método, resultado,
más importantes y principales. Conclusiones. Introducción. Nos dice que ahí incluye los antecedentes, planteamiento del problema, el contexto de la investigación y los variables y los términos de la investigación. En el marco teórico se incluyen, comentan las teorías que se manejaron y los estudios previos. Se hace un sumario de los temas y hallazgos que posteriormente pues se señala como nuestra investigación. Los resultados pues son el producto del análisis de los datos. En conclusiones pues se hace recomendaciones para otras investigaciones y se analizan las implicaciones de la investigación. Se redactará de manera que se facilite la toma de decisiones respecto de la teoría. Y también se incluye, al final del reporte se incluye lo que es la bibliografía. Son las referencias utilizadas por el investigador para elaborar el marco teórico. Con los apéndices, estos resultan más útil para describir con mayor profundidad. Para ello es muy importante hacer énfasis a cada uno de los puntos mencionados para la elaboración de un reporte de resultados. Gracias, eso es todo. Buenos días, mi nombre es Laura Bonilla Cabrera. La materia es de estadística de la sesión 12. El tema es la tabla de frecuencia y la elaboración de un reporte de resultados. Bueno, en esta lectura menciona que hay una tabla que representa pues los diferentes tipos de datos estadísticos que aparecen pues bien organizados y distribuidos. Pues según sea su frecuencia y según las veces que se repita es la muestra. La tabla representa los diferentes tipos de frecuencia, ordenándolos en columnas, ya que es una herramienta que permite la realización de los gráficos pues de una forma más fácil, y que existen pues diferentes tipos de frecuencias, como la frecuencia absoluta, que es el número de veces que un dato se repite. La frecuencia relativa es la suma de todas las frecuencias, la relativa de todos los datos de una muestra. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de la frecuencia absoluta, y frecuencia relativa acumulada es el mismo concepto para la frecuencia absoluta acumulada. Eso es sobre lo que es la de la tabla de frecuencias. Sobre lo de la elaboración del reporte de resultados, pues en esta lectura igual menciona que presenta o tiene que ver con lo académico, pues cuyas secciones son la portada, lo cual pues incluye el título de la investigación, el nombre de los autores, el índice, que regularmente pues son varios, el de la tabla de contenidos, que incluyen capítulos, resumen, mención de diseño, instrumento y muestra, introducción y revisión de la literatura, resultados y conclusiones, y biografía y apéndices. Eso es lo que yo pude rescatar de esta lectura y lo que yo investigué, ya que la lectura pues era un poco corta. Entonces me puse a investigar acerca de las frecuencias, que hay diferentes tipos de frecuencias. Eso es lo que entendí de esta lectura. Hola, mi nombre es Leticia Palestina Rojas. Este audio corresponde a la materia de estadística en la educación, la sesión número 12. En este tema hablamos sobre lo que era la tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia es la tabla que muestra la distribución de lo que son los datos mediante sus frecuencias, y es utilizada para variables cuantitativas y cualitativas ordinales. Las tablas de frecuencia pues son herramientas que nos permiten ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente lo que son las características y la distribución de un conjunto de datos o una muestra. Para lo que era la construcción de una tabla de frecuencia, nos mostraba que en la primera columna, para la realización ya de lo que es la tabla, en la primera columna
se ordena de menor a mayor lo que son los diferentes valores que se tengan. En lo que es la segunda columna y la tercera se ponen las frecuencias absolutas y lo que son las frecuencias absolutas acumuladas. En la cuarta y quinta columna, esas contienen lo que son las frecuencias relativas y las frecuencias relativas acumuladas. También nos decía que se podían ampliar 2 columnas más, a donde se obtenían ahí los datos de la relativa, frecuencias relativas, y la relativa acumulada, pero esta representada por un tanto por ciento, que se obtenían estos datos mediante la multiplicación de las 2 frecuencias por 100. Entonces de esas 2 tablas pues eran opcionales las dos otras columnas. Entonces pues con todo esto nos decía que pues las tablas de frecuencia pues son herramientas que nos permiten el ordenamiento de datos, de manera que pues todas son representadas numéricamente y nos logran mostrar lo que es la distribución de un conjunto de datos o una muestra.